Buenos días. Hoy tenemos el placer de presentarles a alguien muy conocido y que es un placer siempre recibirle entre nosotros. Santi Seña, de varias generaciones, infinidad de libros publicados, nos ha alimentado con su teología y es un teólogo, José Ignacio González Faus, siempre muy en contacto con la realidad. No es un teólogo de gabinete, es un teólogo que pisa tierra y que está siempre muy atento al grito de los pobres. Yo creo que quizás por eso les salió este libro, un libro redondo, un libro con un título también muy original, valga la redundancia, El amor en tiempos de cólera económica, de la editorial CAF. Es además el primer libro que se publica en la coedición de la editorial CAF y Religión Digital. José Ignacio, bienvenido. Buenos días, gracias por traerme aquí. ¿Hay cólera? Hay cólera, me parece que sí, cólera reprimida. Lo que pasa es que, mucha gente no sabe, se han tragado un poco que esto de las crisis económicas es como las desgracias sociales, como las inundaciones, como los terremotos, y entonces en muchos la cólera es puramente resignación. Lo que pasa es que en la medida en que uno se va hartando, se van abriendo los ojos y te vas enterando, ahora tenemos la película esta de la corrupción, por ejemplo, claro, esto cambia ya la mera resignación y el no quejarse pues en indignación, y de la indignación a la cólera el paso es muy fácil. En mi libro salió la cólera porque era por empalmar con el cólera de García Márquez, pero lo de la indignación sí que es cierto. Y yo, en uno de los textos que hay aquí, que es una carta al presidente Rajoy cuando fue elegido, le decía: tengo mi miedo de que esto acabe. Entonces era más o menos el año, la primera decena de este siglo, de que esto acabe como pasó en 1910 con la Semana Trágica de Barcelona, porque en los acontecimientos sociales pasa eso, se aguanta, parece que no pasa nada y de repente hay un estallido incontrolable y se pierde el oremus y se quema lo que hay que quemar, iglesias o lo que sea. Yo sigo teniendo este miedo, ¿eh? La gente está muy quemada, sobre todo con la casta política, ¿no? Con la casta política, en parte con razón y en parte con menos, porque en general a la gente nos pasa que el culpable que tenemos más cerca nos parece que es el último, como en mi juventud, en tiempos de Franco, parece que el culpable era la policía, ¿no? Y la policía muchas veces eran pobres hombres que estaban ganándose el único sueldo que se podían ganar. Yo creo que, sin defender a la casta política, ni muchísimo menos, había que ir más atrás a todos los verdaderos responsables, que son los grandes poderes financieros, banca, bancos de inversión, que son los que han desatado la crisis y los que además están aprovechando de ella. ¿Cómo se aprovechan? O sea, porque ya lo tienen prácticamente todo. ¿Por qué siguen exprimiendo a lo que tú llamas los paganos? Pues mira, es una cosa curiosa, y es que una de las pasiones que parece que en el hombre nunca se sacian es la del dinero. Recuerdo que aquí en el segundo epílogo que puse, que es el texto de la película Inside Job, que cuando la vi yo dije, hay que hacer, porque la imagen pasa, y las palabras pasan, dice que hay que repetir para ver, porque lo importante de esa película es el diálogo que le contesta a la gente. Bueno, pues allí el, por otro lado, tristemente célebre Ziegler, que era entonces, el Strauss-Kahn, perdón, que era el secretario del Banco del Fondo Monetario Internacional todavía, él cuenta que tuvo una cena, esto no recuerdo la fecha, pero por el momento de la quiebra de Lehman Brothers, un momento así, tuvo una cena con los grandes poderes del dinero, los grandes magnates, y aparte de que él dice que se quedó asombrado del nivel de vida, de lujo, de todo aquello, pero en aquel momento que acababa de estallar la burbuja, todos estaban arrepentidísimos y diciendo, realmente nuestra avaricia no tiene límites, nos han de controlar. Y ese momento de arrepentimiento, luego, cuando va pasando el tiempo y no ha habido el estallido, a lo mejor se olvida lo que sea, y ahora ya pues ni se acuerdan y vuelven otra vez que es lo mismo que pasó en Europa, en la primera reunión, que es el Sarkozy dijo que había que refundar el capitalismo y todo. Bueno, se hicieron unas propuestas fantásticas, acabar con paraísos fiscales, poner coto al fraude fiscal, la tasa Tobin. De eso no se ha hecho nada. O sea, que el sistema no se reforma desde dentro. El sistema no se reforma desde dentro.
¿Puede estallar el sistema? Hay algunos que están diciendo esto está abocado. Pues sí, puede estallar, lo que no sabemos cómo. El sistema no se reforma desde dentro. Cuando existía la amenaza comunista, sin pretender ahora defender al comunismo, el sistema se asustó. Y entonces es cuando pues se vistió un poco como el lobo de Caperucita y se hizo pues el Estado social, la socialdemocracia. Al caer eso se ha terminado. El lobo se ha quitado ya los disfraces aquellos y se ha visto la cara del sistema. Y como a mí me gusta decir, la palabra consumo tiene el significado en inglés consumption es tuberculosis. Y Runner y otros teólogos dicen el hombre es un ser, o el ser humano, que en todas las cosas que hace se hace a él mismo. Y resulta que cuando no hacemos más que consumir, porque el punto de partida del sistema es que el ser humano no es nada más que un consumidor, pues acabamos consumiéndonos a nosotros mismos. Y esto puede ser, aparte del grado de inhumanidad a que se pueda llegar, pues porque un día nos carguemos el planeta, que es de las amenazas quizá más inmediatas, o porque pues un día se produzca algún tipo de revolución. Claro, para defender todo esto se necesitan muchas armas. Luego, como las armas también son negocios, se venden también. Y yo me asusto el día que pienso que una arma atómica pueda estar en manos pues de un fundamentalista islámico o de un terrorista, de lo que sea, porque esto puede llegar fácilmente. Y entonces, ¿qué puede pasar? Pues no lo sé. Diseñas en tu libro bien los culpables de esta situación, porque los hay que nombrarlos, ¿no? Y también hablas de los paganos, de los que están sufriendo más que nadie. Hay mucho dolor. Muchísimo, esto te lo puedo asegurar. Y además, dolor en gente que si tiene un pecado, a lo mejor no tiene ninguno, pero si tiene uno, será un pecado que le puedes puntuar con un 1, y en cambio el que tiene el pecado de 100 tiene muchísimo menos dolor. O sea, la gente que va a Cáritas, de clase media casi incluso acomodada, con una vergüenza impresionante. La mujer que tiene 2 niños y que pues acude también a una oficina de esas de ayuda mutua, de ayuda familiar, y no reciben ni lo suficiente, y a veces conozco por algunas colaboradoras de allá que le dan dinero por otra parte. El chaval que después de tanto esfuerzo para estudiar no encuentra trabajo y lleva 8 o 10 años ahí haciendo pequeñas suplencias, pequeñas cosas de esas. Eso es mucho sufrimiento. Y lo que me irrita es cuando, por ejemplo, en los grandes mandamases de Europa dicen que España ha hecho sacrificios. No, España no ha hecho sacrificios. Una parte del pueblo español, que además era la parte más castigada, esa es la que ha hecho muchos sacrificios y ha llorado y se ha desesperado, y gracias a que todavía, pues mira, Cáritas y esa solidaridad inmediata de la gente han hecho muchos cuidados paliativos. Pero claro, la medicina no son solo cuidados paliativos, hay la medicina de la enfermera que se decía antes, pero hay la medicina del médico. Cuando ya se estabiliza un poco al enfermo y al comedor, bueno, este sistema tiene que ser cambiado. No, yo no sé cómo ni por dónde, pero si no, nos hundimos. ¿Hay salida a través de la esperanza de que esto mejore, o hay salida únicamente a través de, digamos, de una revolución, de un estallido? No lo sé, es como comprenderás, la historia es muy difícil. A ver, habría salida si una gran mayoría nos decidimos. Te conté en otro sitio, me parece que cuando leí el libro de la Susan George, Otro mundo es posible, sí, es un libro muy bonito, pero pensé, falta añadir un capítulo. Otro mundo es posible si lo queremos la mayoría, ¿no? Si una mayoría se pone, habrá salida, a pesar de la resistencia que podrán poner los grandes poderes. Si no, al menos yo pienso que si hubiera una minoría importante, ya no mayoría, y una minoría importante, pienso que deberíamos ser todos los cristianos, porque yo lo que no comprendo es que una persona pueda ser cristiana, saber que todo hombre es mi hermana, como hemos dicho muchas veces, y saber que eso. Yo muchas veces me levanto por la mañana y voy a desayunar y pienso, hoy hay niños que se irán aquí, no en Bangladesh, ¿no? Aquí hoy hay niños que se van a ir a la escuela sin desayunar. ¿Qué derecho tengo yo a desayunar? Y sin cenar, además una noticia muy reciente de Barcelona. Entonces, eso no puede ser. Y estos son los que han hecho los sacrificios, no España. España es un abstracto. Y en España hay tíos que da la sensación de que se han aprovechado de la crisis o no se han enterado de ella. ¿Cómo movilizar a los cristianos, a los católicos en esta cruzada del amor que tú... Sí, si yo lo supiera. Vamos, pues cuando escribo este libro, una de las cosas que pretendo es llegar al mayor número de cristianos y decir, bueno, no vamos a discutir ni siquiera sobre si el sistema hay que cambiarlo o hay que reformarlo, esas cosas ya se irán viendo, pero sí que vamos a
a ponernos de acuerdo en decir, todo ser humano es mi hermano. Y si yo tuviera un hermano querido que le viera pasar hambre, yo no estaría tranquilo. Pues es que con cualquiera persona, aquello de Jesús, mi madre y mis hermanos son todos los que intentan cumplir la voluntad del Padre. O sea, que la Iglesia tendría que, en este momento, la Iglesia como tal, convertirse en una iglesia samaritana, auténticamente samaritana. Samaritana y profética, las dos cosas, sí. Profética en cuanto a la denuncia. En cuanto a la denuncia. No ha habido denuncia. No, y las que ha habido tienen un carácter de magisterio que la gente no lee. Ahora, por ejemplo, es el momento sería el momento de entresacar unas cuantas páginas de la doctrina social de la Iglesia, que antes mirábamos así. Vamos a ver, en el número 22 de la Populorum Progressio hay un párrafo de Pablo VI que es de lo más deleterio, si quieres que te lo diga así, de lo más revolucionario. Cuando todo hombre tiene cubiertas sus necesidades de una manera suficiente, lo que le sobra ya no es suyo. Así, ya no es suyo. No es que le pondremos unos impuestos que tendrá una función social. No, ya no es suyo. Y esta era la doctrina primera de la Iglesia sobre la propiedad. La propiedad no es un destino absoluto. El destino primario es que el derecho primario es que los bienes de la tierra son para todos. Y la propiedad privada es un derecho en la medida en que ayude a realizar ese destino primario de los bienes. Cuando ya se convierte en un obstáculo, ya no es un derecho. En cambio, y eso está en el número 22 de la Gaudium et Spes. El otro día, no sé dónde, comenté que un texto que a mí me gusta mucho del padre Vitoria, el gran prócer. Bueno, pues Vitoria dice muy claramente, el hombre es tanto de sí mismo como de la República, y por tanto el príncipe o la República tiene derecho a quitarle en forma de impuestos todo lo que haga falta. Y es una pena, decía Vitoria en su tiempo, que los impuestos gravan mucho más a los pobres que a los ricos. Lo dice Vitoria. Luego te vas a otro sitio y te ves esta derechona económica fuerte que te alaban al padre Vitoria, padre del derecho internacional, un poco como una manera de orgullo para nosotros mismos, pero si miras el contraste entre la doctrina de Vitoria y la suya, pues más bien tendrían que decir, Vitoria era un comunista alarmado o era un perfecto cabrón, o una cosa de esas que dicen estas gentes, ¿no? Entonces, y aquí realmente este libro empieza con una frase que es de hace 80 años, de 1931, de la 40º año, en la que Pío XI dice, hemos examinado la economía mundial y la hemos encontrado llena de grandes defectos. Hoy es que estos defectos han crecido, ¿no? ¿Por qué la jerarquía española le falta esa capacidad profética, esa capacidad de denuncia? ¿Hay complicidades? ¿Se quiere tapar? ¿Se quiere conseguir otras cosas a cambio de no denunciar explícitamente? A veces sí. Bueno, puede haber que haya complicidades. Qué sé yo, pues esto, que ahora se dice, que yo no sé qué grado de verdad tiene, pero si yo te hago una ley del aborto que te guste, tú no denuncias una política económica nuestra, ¿no? Una cosa así. También creo que la mayor parte de la jerarquía ha tenido en este punto una formación muy deficiente, porque en la moral que se podía enseñar en algunos moral, y no solo moral, es un problema teológico y cristológico ¿no? Un Dios de los pobres, un Cristo que anuncia un reino que es el reino de los pobres, y luego pues en la teología y moral que se estudiaba en los lugares que han sido fuente de muchos de nuestros obispos, estos temas no entraban para nada. Entraba nada más casi mira, al catecismo de la Iglesia y poca cosa más. Y entonces, y a los que tocabais esos temas se os acusaba de horizontalistas y de todo lo demás. Todo eso, decir, pero bueno, el más horizontalista que ha habido en este mundo pues fue Jesús de Nazaret, que a la vez era el más verticalista, curiosamente, porque lo del Abba es lo más vertical que hay, pero de la paternidad de Dios se llega a la igualdad y la fraternidad entre los hombres, ¿no? Y si a mí me gusta mucho citar una frase de Juan de Ávila, cuando introduce el Padre Nuestro, y dice, quien no quiera el nuestro, no quiere al Padre. Qué bonito. Muy bonito, muy bonito. Todos aquellos que no quieren el nuestro, y el nuestro somos ahora ya todos los seres humanos, no solamente, pues se ha acabado el Dios Padre. Por hablar un poco de otro libro que quizás conecte con esto, esa es una de las herejías que citas en tu otro libro de la colección de la editorial Trota, las nuevas herejías. De alguna manera sí, allí hay dos herejías que pueden tocar más, digamos, el tema social, junto a otras muchas, la divinización del Papa, el olvido del Espíritu Santo, la deformación de la cruz y de la Eucaristía, que es una cosa curiosa. Pero hay dos que son lo que Bossuet llamaba la eminente dignidad de los pobres en la Iglesia,
y la doctrina de los evangelios sobre el dinero. Bossuet tiene un sermón que algunos dicen que se lo escribió San Vicente de Paul, esto yo no lo sé, porque te extraña un poco que un hombre tan ilustre y tan pomposo, pero bueno, dice, la Iglesia la fundó Cristo nada más que para los pobres, al revés que este mundo que está montado solo para los ricos. Entonces, si los ricos quieren entrar en la Iglesia, habrán de entrar por la puerta de los pobres. Bueno, ¿y eso? Pues cuando lo dices ahora, pues lo de antes, te llaman comunista, o te llaman que te has vendido, o que te han engañado. Y por otro lado, me parece que en el Evangelio hay frases de una claridad meridiana. La codicia es idolatría, el mayor pecado desde la tradición bíblica veterotestamentaria es el falso Dios, el Dios falso. El primer Dios falso es el dinero, la codicia. Y Jesús no lo puede decir más claro. No se puede servir a Dios y al dinero. Y aquí la palabra servir, que nosotros hoy quizá la entendemos mal porque una gente cambia de partido, cambia de empresa, de lo que sea. El servir es un verbo muy fuerte que tiene, bueno, en aquellos tiempos, en tiempo de Jesús, el esclavo de uno era esclavo de uno para toda la vida y no pasaba, ¿no? Y además Jesús utiliza en arameo la palabra mamón, que esto está comentado aquí también en el primer capítulo. La palabra mamón viene de la palabra amén, o el verbo emin, que es creer en Dios. O sea, el dinero está dicho como un Dios. Y esto se ha perdido en la tradición de la Iglesia. En la primera carta a Timoteo, la raíz de todos los males es la pasión por el dinero, que cada vez un texto que sale luego fuera del Nuevo Testamento en muchos escritos. Bueno, estas dos herejías están tocadas ahí, que yo lo que intenté es hacer un catálogo, si quieres no decir herejías, porque a lo mejor puede parecer, pero en fin, desenfoques que hay en el catolicismo actual, que pueden ser un poco como cuando tienes una imagen, una fotografía que te ha salido desenfocada, y ya adivinas lo que puede ser aquello, pero no se ven los contornos. Y quisiera ver si hago otro, que es un comentario al credo, para que fuese como la media naranja positiva de esa media naranja negativa. Y en eso estamos. Por cierto, antes de ayer el Papa volvía a repetir esa frase de no se puede servir a dos señores, y condenó también el capitalismo salvaje en alguna de esas frases cortas. ¿Notas que está cambiando algo, que hay un cambio de aires en Roma con la llegada de Francisco? Me da la impresión de que sí, que Francisco ha tenido sus experiencias, sus cofas, que yo no sé cuáles son, pero ya la manera como entró de arzobispo en Buenos Aires, dejando el palacio arzobispal, yéndose a vivir a un piso que abajo, un pequeño edificio, la planta eran las oficinas del obispado, y en el piso de arriba pues vivía el arzobispo solo y se hacía... ¿Eso es opción por los pobres o es austeridad jesuita? No, ojalá que fuera austeridad jesuita. Eso es un poco el afán de vivir como los pobres. O sea, el sentido del voto de pobreza no es simplemente fastidiarse y privarse de las cosas porque sí, sino sabiendo que en este mundo, si vivimos de una manera, no se puede llegar, los bienes de la tierra no pueden llegar a todos, pues empezar por vivir como los que viven peor, o por lo menos cercano a los que viven menos. Aparte de eso, pues hay muchas otras cosas de lo que cuentan de él en Buenos Aires. Bueno, él tuvo ahí sus experiencias, porque también parece que fue bastante amigo de los curas de las Villas Miserias. Yo he visitado las Villas Miserias de Buenos Aires, y aparte de que allí tienes que ver si eres del Boca o del River, pero realmente... Bueno, el Papa es de San Lorenzo, debe ser un tercero en discordia. Así como el Atlético de Madrid. Pues allí hay curas espléndidos, y vamos, el Papa estaba muy en contacto con ellos. O sea, todo eso yo no sé en qué momento de su vida ni cómo, pero le ha debido afectar, y bastante. Y entonces luego, no sé lo que vivió también cuando la crisis argentina, y todo lo que allá hubo de gambalaches y de cofas, que fue suficiente para que los argentinos no solo son los primeros en Messi, sino que son los primeros, me parece, que se desengañaron del Fondo Monetario Internacional, que no le hicieron caso y se les arreglaron las cosas mejor. No sé. Yo creo que sí, que puede haber algo, porque también es llamativo que una de sus primeras frases fuera: cuánto me gustaría una iglesia de los pobres, pobre y para los pobres, ¿no? Si le gustaría, como no la haga él, nosotros no la podemos hacer. Le podemos ayudar, le podemos decir sí, siga por ahí. Ya veremos, porque también el Vaticano tiene muchos intereses. 10 Alegría, me acuerdo que decía, es que el Vaticano debería empezar por su presupuesto. ¿Qué necesitaríamos con una
visión un poco austera de las cosas, pues un presupuesto, digamos, de 100 millones de dólares. Pues vamos a montarlo todo con ese presupuesto. Si en lugar de eso tenemos un presupuesto de lo que sea, de 1.000 millones, ¿no? Entonces, a ver cómo recogemos los otros 900. Y entonces viene, ¿quiénes dan dinero al Vaticano? Pues toda esa gente que les interesa, que no, ricos norteamericanos, y holandeses o donde sea. Y entonces, claro, la Iglesia no quiere perder estas alianzas, porque si no, se puede quedar empobrecida. Pues que se quede. Y nosotros todos, la Iglesia todos, no solamente el Vaticano. Dejar de ser poder para pasar a ser servicio en la medida que se pueda. Para pasar a ser servicio, sí, por ejemplo, sí, para pasar a ser fraternidad, para pasar a ser solidaridad, porque si además, solo así, ¿quién decía el otro día? No, me parece que es del Papa. Sí, el poder no es nuestro general, está en la última portada del último Vida Nueva, que me parece. El poder no es una cosa evangélica. En la entrevista el Dios que se revela en Jesucristo no es un Dios del poder, sino un Dios del amor. Por tanto, deja de ser poder para pasar a ser fraternidad. ¿Qué tiene de jesuita este Papa? No lo sé, no le conozco tanto. Cuando ibas a Argentina no estuviste con él. Solo fui una vez a Argentina y no estuve en Buenos Aires, estuve en Córdoba, porque estuve con los curas del Tercer Mundo y todos aquellos. Y en Buenos Aires estuve 3 días, que fui a visitar la Casa Rosada y ese tipo de cosas así. No conocí más. Sé que tuvo algunos problemas en Argentina, porque es un hombre con una gran capacidad de atracción, y entonces unos estaban más de su parte, otros más en contra por lo que sea, y ahí hubo una cierta división, pero la verdad es que no podría yo contar o explicar mucho. Ha cambiado, se le nota, yo por las fotos y por que veo, parece que está más alegre, más sonríe más, estaba más serio, más triste, como más... A mí me da la impresión de que sí, y es posible, porque yo tampoco estoy informado de estas cosas, pero eso que se dice de que es que el Colegio Cardenalicio le encomendó unas cuantas, o sea, él cree que tiene a todos los cardenales, o por lo menos la mayoría de su parte, y le encomendaron una serie de cosas, lo cual significa también, porque el Colegio Cardenalicio no es que sea ningún modelo de progresismos, porque nadie llega tan alto si es un poco izquierdoso, pero que el mismo Colegio Cardenalicio se ha debido asustar del Estado del Vaticano. La dimisión de Ratzinger puede que haya sido el acto más creador de futuro de la historia de la Iglesia, por lo menos en el siglo XXI, porque el pobre pues estaría viejito y no podría, pero la dimisión esa todo el mundo se ha dado cuenta de que significaba otra cosa. No puedo, no solamente por edad, sino porque hay verdaderos lobos. Las frases de Ratzinger habían sido muy fuertes, ¿no? Ese fue el detonante, según a tu juicio fue el detonante por el que los cardenales, que decíamos es imposible un cambio en la Iglesia porque los cardenales están nombrados por Juan Pablo II, son todos muy conservadores, no puede haber el cambio, no se puede dar la reforma. Sí, no sé si fue el detonante o con otra frase quizás, no, yo el estallido de la burbuja, pero al decir el estallido quiero decir que la burbuja se iba inflando, porque uno de los dramas más, que yo creo que es de los dramas más trágicos de toda la historia de la Iglesia, ha sido el del fundador de los legionarios, el de Marcial Maciel. Y este tío tenía a toda la curia comprada y de su parte no. Y Ratzinger era el único que, aunque no se atrevió a encararse con él cuando estaba en la curación de la fe, por respeto a Juan Pablo II, pero al menos en cuanto llegó al papado, lo primero que hizo fue discretamente retirarlo un poco, etcétera, etcétera. Y entonces lo que el Maciel pudo sembrar de disgregación, no sé si de homosexualidad, no lo sé, pero en fin, y de corrupción en el Vaticano ha debido ser muy fuerte. Hay un libro por ahí que se editó en México, en Mondadori, con la condición de que no salga de México. Voy a tener algún amigo de México para que te lo mande, y yo tengo amigos en México, que se titula La voluntad de no saber. Y está escrito por 3 exlegionarios, y cuentan que desde el año 58 empezaron a haber denuncias, 58, empezaron a haber denuncias a la curia romana sobre las conductas del Marcial Maciel, y que hubo un momento que estuvo casi a punto de venir una condena y suprimir, y por presiones de no se sabe quién, o no recuerdo yo quién, pues también, bueno, y siguió hasta el 98, ¿no? 40 años. ¿Es posible refundar una congregación así? ¿O habría que suprimirla? Es mi opinión personal, pero yo personalmente diría, a mí me parece que no. Porque me he preguntado muchas veces, un hombre que sin juzgarlo ahora Dios lo juzgará, pero si no era un amasijo de corrupción, era una humanidad deforme, a más no poder,
¿qué carisma puede transmitir? Claro, a lo mejor uno dirá, es que Dios se vale de la necedad del mundo, pero me parece que una cosa es la necedad del mundo y otra cosa es la porquería del mundo, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué carisma puede transmitir? Y hay textos de las congregaciones de los legionarios que dices, aquí no hay carisma ninguno. Es una especie de convicción del poder, una sacralización del poder, y entonces hay un voto que se llama el voto de caridad, que es no hablar nunca mal de los superiores y denunciar a todos los que hablen mal de los superiores. Pero esa dinámica que ahí se ve tan clara, funciona, a mi juicio, más o menos de una forma parecida en otros muchos movimientos conservadores de esa galaxia. Pues puede funcionar. Lo que pasa es que hay peldaños, ¿no? Y esto ha llegado hasta el último peldaño. Puede funcionar a niveles que ya no son ni de obligación de reglas, sino de unas virtudes así de respeto, tal y cual. Hombre, yo en la primera compañía que conocí, pues sí que había una figura de poder así, muy, no sé si de culto al superior, pero a pesar de todo, pues había momentos en que se nos decía, no, el gobierno de la compañía lo quería San Ignacio, un gobierno paternal, y el superior se ha de preocupar por los subidos. Bueno, y no había esas cosas. Pues, yo he oído criticar a los superiores desde que soy novicio, con más o menos caridad o con más poca caridad, ¿no? Entonces hay una cierta libertad, pero es que llegar a hacer un voto de eso y luego te has de ir a confesar si es una cosa. ¿Ves a Francisco con fuerzas, con capacidad como para intentar redireccionar el péndulo que a mi juicio se había ido demasiado a la derecha y traerlo al menos moderadamente al centro? Creo que sí, pero claro, depende de tres cosas, me parece. Primero, la resistencia de él. Él tiene 76 años, una cosa de esas. A veces estos cambios no se hacen en 5 días, ni quizás en 5 años, ¿no? La resistencia de él. Segundo, cómo se monte la resistencia de la curia. Porque la resistencia de la curia se montará, sin ninguna duda, ¿eh? Y durante el Vaticano II se decían frases de aquellas, los obispos se van, la curia se queda. Pues ahora pueden decir, los papas se van y la curia se queda. Tercero, de cómo se monte la resistencia no ya de agentes de la curia, sino de toda esa parte del pueblo de Dios, las organizaciones o como organismos más derechosos, que no voy a citar a ninguno porque están en la mente de todos y son fáciles de imaginar, y que en estos momentos también están asustados. Anteayer recibí yo un PowerPoint de esos que te envían, un correo electrónico, que ni sé de dónde venía ni de quién era, pero no era de ningún monseñor, ni de ningún obispo de la curia, ni nada de eso, y que decía que las palabras de Pablo VI, desgraciadas palabras por cierto, el humo de Satanás está entrando en la Iglesia, ahora se cumplen en este Papa. O sea, estos sectores de la derecha eclesial, que además en países como España están muy apoyados por la derecha económica, la cual por otro lado muchas veces ya es atea, pero procura mantener. Bueno. Y finalmente que nosotros, los que deseamos el cambio, vayamos un poco unidos y no vayamos cada uno a la nuestra, que es lo que suele pasar. Ahora yo quiero pues el sacerdocio de la mujer como primero, ahora yo quiero el celibato como primero, y si cada uno va a aquello, ¿qué hay de lo mío? Vamos a hacer... Se le está tosigando un poco ya en este momento. Pues debería hacer esto, debería hacerlo aquello, debería hacerlo de más allá. Me temo que sí, y hay que darle un margen de confianza y en todo caso ayudarle, pues mira, vamos a hacer una escala de qué es lo más urgente. A mí me parece que las 3 cosas más urgentes en la Iglesia, y eso que yo creo que hay unos puntos concretos de aquellos que decía, el tema de los divorciados vueltos a casar, ese hay que resolverlo de una vez, pero bueno, ¿qué es lo más urgente? Una Iglesia pobre y de los pobres. Una profunda reforma de todo lo que es el papado y la jerarquía eclesiástica. Y luego la unión de las iglesias. Esos 3 pilares, y dentro de esos ya irán entrando, pues bueno, se tratará el ministerio de la mujer, se tratará el celibato, se tratará lo que haga falta, pero no perdamos los que me parecen a mí las grandes prioridades. La hoja de ruta está en el concilio, es decir, lo que habría que hacer es descongelar el concilio que se intentó desactivar o congelar durante este periodo. En parte sí, pero no totalmente. Y no totalmente por 2 razones, porque por ejemplo, en el concilio el tema de los pobres quedó un poco marginado, porque fue un concilio eurocéntrico mayoritariamente, ¿no? Y aunque luego, pues el primer fruto del concilio fue la Asamblea de Medellín y la aplicación del concilio a América Latina, y aquello es otra cosa, ¿no? Y a pesar de que hubo el discurso del cardenal Lercaro,
que este concilio no ha sido el de los pobres, un discurso precioso, y el documento aquel de los obispos que se comprometía a unos 100 al volver a sus diócesis por un tipo de conducta de no vivir en el palacio arzobispal, de no aceptar el dinero de los ricos. ¿Ese era el documento de las catacumbas o algo así? Ese de las catacumbas, sí, ese es muy bonito y está recogido íntegro en otro libro mío, que es el que yo más quiero, que es el de los pobres vicarios de Cristo. Vicario de Cristo, qué bonito ese libro, sí. Qué bueno. Pues eso, a pesar de todo, faltó. En cambio, sí que creo que la eclesiología, para lo que antes he dicho, la reforma del papado y la autoridad eclesiástica, a pesar de que el problema que puede tener el concilio es que su lenguaje todavía es un lenguaje que, bueno, 50 años después suena un poco rancio. Primero, porque el lenguaje recibido. Segundo, para que todos votaran que sí, que fue la gran obsesión de Pablo VI. Pero es evidente que si tomas algunos puntos de la Gaudium et Spes, perdón, de la Lumen Gentium y de la Gaudium et Spes, donde nos hemos fijado más en los temas sociales, pues en la economía, la política, la cultura, pero la Gaudium et Spes tiene una eclesiología muy importante de cómo ha de ser. La Lumen Gentium es la iglesia hacia adentro y la Gaudium et Spes es la iglesia hacia afuera. Y allí están todas aquellas cosas de que la iglesia no quiere ningún poder, no quiere ningún privilegio, está dispuesta a renunciar a privilegios, aunque sean legítimos si eso escandaliza. La iglesia sabe que no tiene respuesta para todo y los fieles lo tienen que saber, al contrario de lo que se nos está diciendo ahora. La iglesia ha aprendido mucho también de los ateos y hasta de la persecución. Bueno, una actitud de la iglesia hacia afuera que, vamos, si eso se recuperara, o sea, que en ese sentido sí que hay que recuperar. ¿Notas ilusión en la gente con la que te relacionas? ¿Hay cierta ilusión de que es posible? Sí, es decir, hay gente que, bueno, y sobre todo los más jóvenes, ¿no? Hay gente que se le están abriendo unos ojos, pero que da gusto verlos, ¿no? Y yo más bien cuidábamos poco a poco, porque todos hemos pasado nuestras impaciencias juveniles y sabemos que la vida es más complicada. Luego ya, gente mayor, pues a lo mejor yo, pues estamos un poco a la expectativa. No queremos hacernos ilusiones porque ya hemos recibido demasiados golpes, pero sí que dices, por lo menos, pues chico, fue un respiro, porque a mí me ha pasado, y me he reído, que cosas que yo decía, y cuando las decía yo, salía un obispo a decirme que yo era un izquierdoso, que no amaba la iglesia, pues ahora las ha dicho este mismo obispo. Claro. Porque me las había dicho el Papa. Claro. Entonces, en ese sentido, algunas palabras y gestos suyos sí que creo que marcan un punto de no retorno. Claro. Eso mismo me decían los curas del Foro de Curas de Madrid. Hemos estado diciendo durante todos estos años una serie de cosas que ahora dice el propio Papa. Entonces, ¿en qué estamos? Sí. Es decir, ese cambio de clima sí que es evidente. Se nota. En la jerarquía, en cambio, en la jerarquía española eso se va a traducir. ¿Ves que se pueda traducir? Tengo que decir que los conozco muy poco. Mi mayor contacto con obispos fue con los que nombró Pablo VI, que ya están todos pasados, Echarre, no sé, Iniesta, Uriarte, de estos ya no queda ninguno. Y de los de ahora, pues como más bien procuran decirme que estoy instalado en la disidencia, pues no sé. Perdona, ¿esa rehabilitación no tendría que ser también algo que debería hacer el Papa? Esa rehabilitación de gente como tú, de mucha gente, que ha posibilitado esta primavera, si es que es primavera, sí. y que habéis estado ahí como rechazados, mira, o no. A mí eso no me importa, ¿no? Yo no voy a reivindicar nada ni pedir que se me reconozca nada. Tengo un provincial. Pero sería un signo. Sería un signo, ¿no? Bien, evidente. Pero es que sería más signo si lo que nosotros decíamos se pone en práctica. Yo tuve un provincial con los que nos peleábamos mucho, que me protegió mucho, y cuando estaba en épocas de persecución, para consolarme me decía: dentro de 20 años estará en cardenal, porque si a Delibac tardaron 30 en hacerle cardenal, ahora como no tiene 20. Y nos hicimos una apuesta, yo le dije: ¿a que no? ¿Te apuestas una cena? Y me pagó la cena. Y el otro día le dije, hacía mucho tiempo que no le veía, dice: bueno, a lo mejor me tienes que devolver la cena tú a mí. Bueno, yo no quisiera ni que me rehabiliten, ni que me hagan cardenal, ni nada de eso, pero sí, porque a mí lo que me importa es lo de Jesús. Y a la larga te das cuenta de que lo tuyo importa muy poco, pero lo de Jesús importa mucho, ¿no? Y yo lo que quisiera es que lo de Jesús salga adelante, y nada más. De eso hay posibilidades también, de que a ver, sí, ese modelo de iglesia, ese modelo de Jesús. Pienso, no sé si lo dije la otra vez que hablé aquí, pero que una de las cosas que retrasó, aparte de las resistencias que pudo haber, porque en el Vaticano II se esperaba una renovación, una revolución eclesial, y no vino, pero digo, aparte de las resistencias, es que antes quizás hacía falta dentro de la Iglesia lo que yo llamé una revolución cristológica.
Entonces, los 50 años que hay desde el Vaticano II han servido en toda la Iglesia Católica, pero sobre todo en España, que éramos un país que estábamos todavía no en Trento, sino antes de Trento, ¿no? Han servido para que la figura de Jesús vuelva a ser alguien que ha sostenido la fe de muchos cristianos, ha llamado a otros muchos, es un verdadero descubrimiento, porque como dice el amigo Pagola, Jesús es el gran tesoro que tenemos los creyentes, y eso es lo que hay de poner. Entonces, con ese revivir de Jesús, quien entre por ahí tendrá que acabar en la línea del Papa, y lo que les pasa a muchos de estos jerarcas y demás es simplemente que no conocen a Jesús, porque hacen lo que digo también en el libro de las herejías, un silogismo: Dios es así, que Jesús era Dios, luego Jesús tenía que ser así. Y aquí viene primero: ¿cómo sabe usted que Dios era así? Lo sabrá por Aristóteles, porque el Dios que revela Jesús no es ese. Lo sabrá por Aristóteles, por Platón, ¿por quién? Y entonces desde ahí deducen un Jesús que en realidad no tiene muy poco que ver con Jesús de Nazaret. Es un Cristo. La palabra Cristo sirve para santificar, para divinizar, pero es un Cristo que no tiene rostro. Si a Cristo le pones el rostro de Jesús, entonces el mismo nombre Cristo cambia mucho y se convierte más en algo, pues, como parece que fue según los hechos, ¿no? Tengo un cuaderno en Cristianismo y Justicia que se titula precisamente así: Miedo a Jesús, porque no cabe duda de que Jesús, cuando te acercas, seduce mucho y te lleva detrás, pero empiezas a ver que esto tiene tu precio, que te exige las cosas, y en los, me parece que en muchos prelados pues hay un verdadero miedo a Jesús. Te iba a decir, pero Pagola, por ejemplo, está empezando a respirar después de... ¿Tú también? ¿Te sientes? Sí, a ver, yo he tenido mucha más suerte que Pagola, porque a mí ni me han pegado tan fuerte, y luego he tenido siempre unos superiores, que esto lo debo decir sin presumir de orden ni de nada, ni de equipo, pero que han estado muy de mi lado, que cuando me perseguían me han apoyado, desde el general hasta provinciales, y no, parece que no, pero el sentirte respaldado. Después te dirían: bueno, ten cuidado, o tienes esos amigos que por evitarte un peligro quieren que no digas una cosa en un libro, que yo también imagino que algunos amigos de Jesús le dirían en aquellos tiempos: hombre, no cures en sábado, porque una cosa tan bonita que haces, te echas tierra sobre tu tejado. Y a Jesús le importaba su tejado, lo que le importaba era el enfermo, ¿no? Y demostrar que el sábado está por debajo del hombre. Bueno, pues he pasado algunos momentos de esos, pero he estado siempre arropado. Y a Pagola lo ha vivido con una soledad, que es que... Sobre todo en el cambio de obispo, ¿no? Porque mientras tuvo Uriarte estaba ahí apoyado, pero después ya es complicado. Económicamente, ¿ves salida al túnel? ¿Hay luz? ¿Hay posibilidad? ¿Hay esperanza? Era uno de tus objetivos, ¿no? Al escribir el libro. Sí, a ver, habría, otra vez venimos a lo de antes, yo he hecho mía y muy mía el eslogan o la frase de Ignacio Ellacuría: una civilización de la pobreza. Y lo único que he hecho es suavizarlo un poco, porque la pobreza nos chirriamos ante... Una civilización de la sobriedad compartida. Yo creo que esta tierra no tiene arreglo si no vamos a una civilización de la sobriedad compartida, que quiere decir lo que decía Gandhi: la tierra da para todos, para las necesidades de todos, pero no da para los caprichos de unos pocos. Y aquí tengo, mira, por casualidad lo tenía aquí, uno de mis amigos, que es el Jan Ziegler, el suizo que fue vicepresidente de la ONU y tal y cual, pues el otro día me llegó un correo de él, que me lo imprimí, que dice literalmente: vivimos en un orden mundial criminal y caníbal, donde las pequeñas oligarquías del capital financiero deciden de forma legal quién va a morir de hambre y quién no. Por tanto, estos especuladores financieros deben ser juzgados y condenados, reeditando una especie de tribunal de Nuremberg. Así empieza toda esta... Y luego dice, pues sí, nacionalización de la banca y juzgar a todos los grandes banqueros. Bueno, este fue vicepresidente de la ONU. De la ONU. O es ahora todavía. O es. Y realmente los libros de yo me los he tragado casi todos y realmente es impresionante, Porque un teólogo metido economista, ¿no? Tuviste que hacer ahí un... Sí, esto algunos me lo dicen. Y al final encontrar una respuesta de esas bonitas. Yo cuando era chaval, estudiaba bachillerato, pues había un poeta que en unos tiempos me gustó, que luego está poco en los libros de literatura, que era Gabriel y Galán. Y recuerdo aquella poesía del amaba el equilibrio, de aquella alma serena, no sé qué. Y tenía unos versos que me cayeron en gracia que dicen:
ella y el campo hicieronme poeta. Y yo ahora digo de mí, Cristo y los pobres hicieronme economista, porque yo no me metí en economía porque me gustase, a mí me gusta mucho más la literatura y me gusta mucho más el cine, pero es que cuando ves las lágrimas, el dolor de la gente, la paciencia y el aguante, dices, estos son lo primero, estos son lo primero. Y si la todos... fábula de Samaniego, que citas también en el libro. Aquí sí. Eclesialmente, estamos en una época también de cierta esperanza eclesial, ¿no? Es decir, sí. Eso... Pero vamos a ver, siempre le pongo yo sordina a estas cosas, ¿no? Porque fíjate, es verdad que mucha gente respira. Mira, en Cristianismo y Justicia tenemos un grupo de jóvenes que me gustaría que los conocieras, porque son realmente, bueno, y yo digo, con 22, 23 años, son mucho mejor cristianos de lo que era yo cuando tenía su edad. A pesar de que yo a su edad ya era jesuita y ellos no, pero es igual. O sea, pero luego ves otros sitios, muchas de las vocaciones que están surgiendo, sobre todo para el que lo diocesano, son de un conservadurismo, son de círculos residuales de la sociedad, y que lo que van es hacer carrera eclesiástica, y que en una facultad como de teología, como la de Cataluña, se han permitido al alumno decirle al profesor, usted es un hereje, y cosas de esas, ¿no? Y después pues ya quieren presumir por ahí y se hacen un clergyman, que además lo hacen en Armani, además, porque todo esto son datos y son verdad. Entonces, este sector son jóvenes y a mí me dan miedo también, y por tanto hay los dos. Ojalá evitáramos otra vez un choque así frontal de dos iglesias, porque entonces nos acusamos unos a otros, y ojalá consiguiéramos que ellos vean algunas cosas, porque yo sí que se lo digo a estos jóvenes, he dicho alguna vez, mira, si seguís así, dentro de 30 años, la mitad de vosotros será ateo, habrá perdido la fe, por poco que choquéis con la realidad. Y la otra mitad seréis unos fundamentalistas talibanes, a más no poder, porque es la única manera de mantenerse en esta mentirita en la que estáis metidos ahora. Por tanto, sí, hay esperanza, pero la historia es muy compleja. Pero que nos quiten lo bailado, ¿eh? Que me quiten lo bailado de estos 2 meses o 3. Es decir, bueno, vamos camino de 3 meses y la dinámica, digamos. Que nos quiten lo bailado, pero que nos dejen bailar un poquito más. Un poquito más, ¿verdad? Un poquito más. Pues muchísimas gracias, José Ignacio, es un placer como siempre. Los que quieran ahondar en el libro las cuestiones económicas, el amor en tiempos del cólera económica, de José Ignacio González Faus, en editorial, en coedición RDCAF. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias a vosotros y que sigáis aquí dándonos caña, que la necesitamos.